Pues hermanos, estamos terminando nuestro libro de Hechos y vamos a continuar. Y antes de empezar nuestra lección, quiero que vean este video. Y la verdad es que quiero hacerlo como una introducción a lo que vamos a estudiar hoy. Adelante. ¿Cuántos quisieran estar en este barquito? ¿A quién les gustaría estar en este barco? A ver,
¿No se supone que Dios nos ha dado un espíritu de poder? ¿No dice la Biblia así? Ahora quiero preguntarles, ¿quiénes quieren estar en ese barquito? Es un barquito, ¿no? ¿No estamos capacitados para este tipo de cosas? Hay un canto que cuando estuve leyendo, primero una de las prácticas que se nos recomienda cuando tenemos que exponer es primero leer y leer cuantas veces sea necesario el texto. Y cuando estaba en ese proceso de la lectura, se me penetró este canto que hace muchos años cantábamos en las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Pero aquí lo diferente es que este canto lo entonamos, pero cuando vemos una realidad como este video, puede haber esa empatía en lo que cantamos con lo que vemos. Esto está mucho más fuerte de lo que decimos, mucho más fuerte. Y sigue el canto, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey, es Jesucristo mi refugio. Y así, y se canta con gozo, y hay algunos videos de con mucho gozo se canta esta alabanza. Bueno, después de esta introducción, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, estamos delante de ti para pedirte de tu ayuda y pedirte que en este momento que exponemos tu palabra, podamos ser instruidos por ti, que podamos ser redargüidos de tu palabra y también podamos entender lo que tú quieres que aprendamos. Ponemos en tus manos estos momentos, que sea tu Santo Espíritu quien hable. Quita de mí toda influencia personal, emocional, y permite que yo solamente pueda hablar tu palabra, tu verdad, y que todos podamos aprender y todos podamos ser edificados de ella. Ponemos estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema no es tan nostálgico porque tenemos ya un antecedente. Hemos estado estudiando verso a verso el libro de Hechos y Dios nos ha permitido llegar a este aterrizaje. Estamos a un capítulo de terminar el libro de Hechos, pero no estamos a una lección del libro de Hechos. Va a haber más lecciones y quizá no se termine. El libro de Hechos de la Biblia lo terminamos en el capítulo 28. Es cierto que algunos hermanos han dicho que la historia de la iglesia continúa, pero la lección, la palabra de Dios contenida, termina hasta el 28. Y eso es lo que vamos a estudiar, hasta el 28. Y estamos ya en el 27, pero el 28 da para más. Hace rato estábamos viendo y teníamos la opción de que el libro de Hechos terminara hace un mes más o menos y estaba esa propuesta, pero dijimos vamos a permitir que la Biblia nos siga hablando, que el Señor nos siga hablando a través de cada letra del libro de Hechos. Y hoy tenemos capítulo 27, es todo un reto porque nuestro hermano May hace 8 días hace una exposición muy magistral. Y tenemos que continuar con esa línea del tiempo, con esa intención de ver cómo el Señor, como Dios, el creador del universo, tiene también un plan perfecto para su iglesia. Y ahora estamos centrados a lo que es Pablo. Ya dejamos algunos apóstoles, por un lado. Ya dejamos a los primeros discípulos que siguieron a Jesús y después se convirtieron en los apóstoles. Ya no tenemos mayor referencia más que el apóstol Lucas.
que es el escritor de Hechos. ¿Se acuerdan en qué condición está Pablo en este momento? Capítulo 26. ¿En qué condición está Pablo? Pablo está preso, pero podríamos entender, podríamos creer que Pablo está preso por una sanción que le ha puesto por algún delito, por alguna razón. Pero no, hermanos. Pablo está preso de manera injusta porque no ha sido juzgado todavía. ¿Se acuerdan? David dio una primera lección cuando está ante el primer rey y los judíos no pudieron hacer nada. De pronto el que juzgaba dijo: no encuentro nada. Y entonces Pablo dice: apelo a César. Es decir, no me voy a dejar que esto termine aquí, porque si dejo que me hagan justicia, me van a matar, porque esa era la intención de los judíos, matar al apóstol Pablo. Y entonces Pablo, conociendo sus derechos, dice: a ver, yo no me someto a esta jurisdicción, yo voy hasta el máximo tribunal en Roma. Y ese es el proceso. Pablo todavía no tiene una acusación, Pablo no tiene ninguna sentencia. Pablo está y lleva 2 años encarcelado, 2 años, y sigue preso. Por eso aquí es importante esta aclaración, porque vamos a ver, hay unos versículos un poco raros. Por ejemplo, vamos a ver, versículo 3 dice: al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. A ver, ¿a qué preso se le dan esas facultades que vaya a visitar a sus amigos? ¿A quién? Pues no, porque Pablo no tenía una sanción, no estaba catalogado como un preso todavía, estaba detenido, pero no tenía la libertad de irse, es decir, no tenía la cualidad de un preso para estar atado, para que los estén custodiando, pero tampoco tenía la libertad de, pues él estaba y tenía una encomienda de llegar al César, de llegar a Roma en calidad de detenido. En palabras comunes le decimos en calidad de preso, pero un preso es una persona que está en la prisión purgando una sanción. En este caso, Pablo no está compurgando una sanción, está detenido. Quería aclararles esto, entender el contexto. Ahora vamos a ver el viaje de Pablo hacia Roma. Ya estuvo 3 veces intentando ser juzgado por algo que no cometió. Los judíos querían forzosamente matarlo por mentiras, por impugnaciones, por imposiciones, algo así como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús. Pero Pablo no es Jesús, Pablo no es Dios y su vida tendría que ser diferente. Capítulo 27. Y él le he puesto como título de la lección, no soy muy dado en dar un título, pero después de ver el video, pues no hay otra duda más que poner la providencia de Dios en medio de la turbulencia. ¿Qué es lo que vimos? Vimos una bonanza hace muchos años, cuando empezaba a viajar a Veracruz de vacaciones, me gustaba meterme al mar, a lo más fondo, y dejarme que las olas me lleven así. Después del tiempo, un pequeño susto me hizo regresar a la normalidad y ya no lo hago. En primer lugar, porque ir hasta el fondo del mar es peligroso. Y en segundo lugar, de pronto salen las ballenas y nadie sabe dónde están los criaderos más que los son. Pero uno que llega de turista llega con total irresponsabilidad. Y eso era para mí el gusto de meterme de muertito y sentir cómo las olas te llevan. Y lo hice varias veces,
hasta que vimos un accidente muy fuerte y entonces, pues, motivo a mis hijos a meterse, pero no tan al fondo. Lo que vimos en el video es algo que sucede continuamente. Pero vamos a ver algo que le pasó al apóstol Pablo y algo que vivió en carne propia el apóstol Pablo en esa turbulencia. El capítulo 27 lo vamos a dividir en 3 secciones. Es el viaje a Roma, que es del 1 al 11, la tormenta y el naufragio. Si se acuerdan en la lectura que hicimos, este capítulo está redactado en términos muy técnicos, muy náuticos. ¿Lo advirtieron? ¿Quieren volverlo a leer? Mire, quiero que lean, sigan la lectura en sus Biblias, en la versión que tienen, la Reina Valera, y yo lo voy a hacer en la versión NBI, para que se den cuenta, para que escuchen más o menos esa historia del apóstol Pablo. Dice, cuando se decidió que navegaremos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, quien pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adamitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendiesen. En estos versículos del 1 al 3 vemos un contenido técnico muy propio, así como el que utilizamos nosotros. Cuando alguien habla con propiedad de acuerdo al trabajo, podemos decir, ese es un experto en lo que hace. Por ejemplo, a ver, mi hermano Edgar, ayúdame, ¿qué palabras técnicas se utilizan en el trabajo que desarrollas? Palabras técnicas que solamente los mecánicos lo utilizan. A ver, dime unas. Sensores. Cuando cambias balatas, ¿qué herramienta utilizas? ¿Qué herramientas? ¿Algo más técnico? ¿Una matraca quizá? ¿Un escáner? ¿Se dan cuenta? Mi hermano José Luis, en su trabajo, cuando está desarrollando el trabajo y está en la bodega, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Seleccionar. Están cargando. Es decir, hay ciertas palabras que identifican nuestras actividades, ciertas palabras muy técnicas. Los que se dedican a computación, ¿qué palabras técnicas utilizan? Software, el hardware, dispositivo, memoria, almacenamiento, ¿no? Los arquitectos, ¿qué palabras utilizamos en nuestro trabajo? ¿Cómo? Planos, traves de carga, pisos, niveles, propios. Identificamos el trabajo. Ahorita vamos a ver cómo esta lectura, el capítulo 27, está plagado, está lleno de muchas expresiones técnicas. Y esto es muy bueno entender, porque el autor del libro de Hechos, capítulo 27, es una persona experimentada y experta en lo que está diciendo. ¿Quién es el autor? Lucas. Es decir, Lucas no está inventando nada, ni está dando por hecho cosas que él cree que sucedieron, ni está describiendo algo desde su punto de vista, sino está haciendo una descripción exacta de lo que está haciendo. Pero algo mejor que está pasando
es que el autor fue parte de esta embarcación. Dice el versículo de 1 al 3, cuando se decidió ¿qué se decidió? Que habíamos de navegar. Versículo 2, ¿qué dice? Y embarcándonos a una nave adremitena que iba a tocar los puertos de Asia, ¿qué dice? Zarpamos estando, ¿qué más? Todos, zarpamos estando con nosotros. Son expresiones que implican ¿qué? Que yo estaba ahí. Habíamos embarcándonos, zarpamos, llegamos. Son verbos en primera persona que implica la participación del autor. Y entonces, esto nos da la tranquilidad que sin lugar a dudas, la presencia del autor, la presencia del apóstol Lucas en los hechos que narra, lo determina como una verdad inefable, como una verdad incuestionable. Lo que el apóstol Lucas está narrando es verdad porque él lo vivió. Estos verbos implican que no es una mentira lo que estamos escuchando, lo que estamos estudiando. Lo vivió y el Espíritu Santo le hizo favor de recordarle para anotarlo, para hacer el registro de esa historia. Estando con nosotros Aristarco, Macedonia de Tesalónica. Después de la definición o de la aclaración que hizo Dani de quién era Gayo, me veo comprometido a decirles quién es Aristarco, ¿sí o no? Sí, porque imagínense, después de esa aclaración para no tener equivocaciones, ¿quién fue Aristarco? ¿Se acuerdan quién fue Aristarco? Aristarco fue una de las gentes que estuvo con el apóstol Pablo, retenido por la multitud en Éfeso durante el alboroto. Alguien que me lea, por favor, el capítulo 19, versículo 29 de Hechos. Otro hermano que me busque Hechos 24. Y otro hermano que me busque Colosenses 4:10. Cuando lo tengan me dicen, para continuar. Solo me indican, yo les voy a decir cuándo me lo leen. No, a ver, sentaditos, ahorita les digo cuándo. Ok, entonces Aristarco fue uno de las gentes que estuvo con el apóstol Pablo en la multitud de Éfeso. Mi hermano Eben, por favor, lee 19:29. ¿Sí se acuerdan de esa historia? O sea, no quiero leer de manera aislada estas referencias porque ya las leímos, ya las estudiamos. ¿Y se acuerdan de ese alboroto en Éfeso? Ahí está Aristarco. 24. Aquí vemos una segunda participación de Aristarco como acompañante hacia Jerusalén con la ofrenda. Cuando llevaba Pablo la ofrenda a Jerusalén, ahí estaba un grupo de personas acompañantes de Pablo y entre ellos está Aristarco. Colosenses 4:10. ¿Quién tiene Colosenses 4:10? Adelante. Ahora sí, ya podemos saber quién fue Aristarco. Aristarco fue una persona
que estuvo acompañando a Pablo en casi mucho tiempo en su ministerio, en sus viajes que hizo el apóstol Pablo. En Colosenses, lo que leía mi hermana, lo habla como su amigo. Había una relación más entrañable, pero Aristarco fue un fiel acompañante del apóstol Pablo. Dice el texto, estando con nosotros, Aristarco, macedonio de Tesalónica, ¿quiénes estaban en esta escena? El apóstol Pablo, estaba Aristarco, ¿y quién más? Lucas. Lucas, el escritor, está en esta escena. Pablo estaba como preso. Pablo estaba preso. Aristarco y Lucas estaban presos. ¿Estaban dónde? Acompañando al apóstol Pablo. ¿En qué condiciones estaba acompañando estos hombres a Pablo? ¿Qué necesidad tenían de estar ellos en una condición nada humana en la cárcel? ¿Pero quién lo hace? Solamente los amigos de verdad. Y aquí quiero hacer una primera aplicación. La importancia de tener buenos amigos cuando se levantan tempestades en nuestras vidas. El apóstol Pablo no estaba en un lecho de flores, no estaba en una situación de bonanza. El apóstol Pablo llevaba 2 años encarcelado. ¿Y quiénes lo acompañaban en sus encarcelamientos? 2 grandes amigos que estaban con él, Lucas y Aristarco. Hermanos, no debemos despreciar el compañerismo cristiano. El compañerismo cristiano es una base importante en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Cuando tenemos amigos cristianos, tenemos la posibilidad de ayudarnos mutuamente en ese transitar de la vida. Leí una historia de un hermano que se acababa de convertir, un hermano que venía del mundo, que su vida era el alcohol, y Dios lo rescata del alcohol, de esa vida constante de utilizar los fines de semana, cualquier día, cualquier pretexto para emborracharse y estar en la cantina tomando. Y después de un tiempo se acerca el pastor y le dice: mi hermano, ¿cómo has estado? Bien, hermano, bien, contento. Oye, ¿y qué extrañas de tu vida pasada? ¿Qué es lo que extrañas? Y este hermano le decía: bueno, extraño la cantina. Y el pastor se queda: ¿la cantina? Pues las cosas viejas pasaron y todas son nuevas, ¿no? No, sí extraño la cantina. Porque en la cantina yo llegaba, me sentaba, y llegaba mi amigo de este lado, y llegaba otro amigo de este lado, y nos sentábamos a platicar, y nos escuchábamos. Y aquí en la iglesia no escuchamos, no tenemos esto. Solo venimos a cantar, solo venimos a adorar, y no tenemos la oportunidad de saber si mi hermano tiene una necesidad, si mi hermano tiene algún problema. Eso es lo que extraño. Esta lección a mí me enseña la importancia de tener buenos amigos que puedan estar echándonos el hombro cuando lo necesitemos. El apóstol Pablo hasta este momento no tenía un problema más que estar en la cárcel. El apóstol Pablo está en la cárcel, está detenido injustamente, pero ya llevaba 2 años detenido y necesitaba a alguien con quien apoyarse. Y tuvo 2 grandes amigos que estuvieron con él en todo el proceso de su encarcelamiento y ahora en este naufragio. ¿Quiénes eran? Aristarco y Lucas. No debemos despreciar el compañerismo cristiano, hermanos. No debemos despreciar la idea de ser amigos como cristianos. Tenemos que abrirnos
a crear lazos de amistad fuertes y más sinceros que lo que el mundo puede ofrecer. Podemos abrirnos a entender que nuestra vida puede crecer si nos ayudamos entre amigos a ir a la tierra prometida. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto me enseña estos primeros 3 versículos. La necesidad de contar con amigos que nos ayuden. La necesidad de contar con amigos que estén con nosotros en las malas. Porque en las buenas es muy fácil tener amigos, ¿sí o no? En las buenas, cuando todo va bien, invitamos al amigo a una fiesta, a comer, a degustar y todo va bien. El problema es cuando los amigos tenemos que necesitarlos, cuando las cosas no van bien. Y necesitamos que alguien nos escuche y necesitamos que alguien nos esté aconsejando. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón. Nuevamente, este verbo llegamos implica la presencia de Lucas en esta historia. Llegamos a Sidón y Julio, ¿quién era Julio? El centurión. Julio, el que estaba al cuidado de los presos. Julio, tratando humanamente a Pablo, y aquí ya lo dijimos, ya lo aclaramos, ¿por qué a Pablo se le trató diferente? Porque Pablo no tenía el carácter de preso. Pablo no era un preso que necesitaba ser cuidado. Estaba detenido, pero no era preso. Entonces, Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. ¿Dónde encontró a esos amigos Pablo? ¿En dónde? Llegamos a Sidón. Sidón, un puerto en el Mediterráneo Oriental. Pablo y Bernabé animaron a los cristianos en esta región mientras iban camino al concilio de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el primer concilio? Fue parte del estudio. ¿Quién me lo lee? Hechos 15:3. Mis hermanos de cabina, si quieren poner el aire. ¿Quién me lee 15:3? ¿Ok? A ver, Cari, léemelo también tú. ¿Sí? En estos versículos vemos que Sidón era un lugar que había visitado Pablo y sus acompañantes en ese viaje a Jerusalén. Entonces Pablo sabía que había iglesia, que había hermanos que conocían al Señor. Y Pablo no tuvo mucho tiempo para pensar si podría verlos. Julio le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Pablo sabía perfectamente de ese lugar, sabía que existían hermanos, había amigos ahí. La Biblia dice que le permitió para ser atendidos por ellos. Es decir, los cristianos del lugar ministraron a Pablo las provisiones necesarias para ese viaje. No así para los otros presos. ¿Por qué? Por la misma razón que les dije. Pablo no tenía una calidad de estar detenido ya, de estar condenado por un delito. Pero sí estaba detenido porque iba a ser enjuiciado en Roma. Nuevamente podemos ver la necesidad de tener compañeros en la vida. Si tenemos la necesidad de ir a un lugar que no conocemos y se nos poncha una llanta y no tenemos nada que hacer, ¿a quién acudimos?
Pues yo creo que es una buena referencia buscar a los hermanos en Cristo que no nos conocen y tampoco los conocemos, pero la credencial de ser cristianos nos puede ayudar a resolver nuestros problemas o nuestras necesidades. La necesidad de tener amigos en momentos de dificultad. Pablo estaba detenido y se dirigía a un juicio. Y se dirigía a un juicio que probablemente no le iba a estar bien, no le iba a ir bien. Y se quedó, aprovechó que estaban en Sidón para visitar a los hermanos, y los hermanos le dieron provisiones, lo atendieron. ¿Cuántas veces han pasado aquí hermanos que necesitan de apoyo porque se van a Estados Unidos? Es el paso a Estados Unidos. Y que por lo menos estamos obligados a decirles, vamos a orar contigo, vamos a pedirle a Dios que te fortalezca y te dé fuerzas para que tu caminar no sea tan fuerte, para que tu caminar sea un poco más ligero. Versículo 4 y al versículo 9, se los voy a leer en la versión internacional. Escuchen nada más y sigan la lectura. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Añidón. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, así que Pablo advirtió. Les decía, del versículo 4 a 9, encontramos mucho tecnicismo de navío. Encontramos expresiones muy propias de lo que es la navegación. Pero también ya encontramos algunas dificultades que empieza a vivir el apóstol Pablo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Añidón. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta. Versículo 8, seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Aquí empieza ya un problema. Ya empieza a ver el apóstol Pablo que lo que está pasando no es nada favorable para continuar el viaje hasta Roma. No está pasando, no hay condiciones para que sigan caminando. Versículo 10, vamos a ver las consecuencias de lo que tiene una mala decisión. Todos en esta vida, todos estamos obligados a tomar decisiones. El único problema es que cuando una decisión es tomada de manera equivocada, puede haber muchas afectaciones, muchas. Y aquí hay una mala decisión. Versículo 10. Diciéndoles, estamos hablando del apóstol Pablo, así que Pablo, versículo 9, la última parte dice, así que Pablo advirtió. Versículo 10 diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo ya tenía una característica importante. ¿Cuál es? En primer lugar, era un hijo de Dios. Segundo lugar, Pablo tenía experiencia en las navegaciones. Segunda de Corintios 11:25, ahí nos da una referencia de la experiencia que el apóstol Pablo ya tenía en las navegaciones.
Y cuando se escribe Segunda de Corintios, todavía no había pasado esta navegación del capítulo 27. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo tuvo la experiencia de 4 navegaciones. Pero en 2 de Corintios nos dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pablo tenía experiencia en esta parte de la navegación. No era un experto en la navegación. Pablo, ¿qué se dedicaba? ¿Cuál era su actividad productiva? ¿Cuál era su trabajo? Hacía casas. ¿Y qué tiene que ver las casas con el naufragio? Bueno, Pablo tenía 3 experiencias en el naufragio. Y eso le permitió alzar la voz y decir, a ver, con la experiencia que tengo, creo que no nos conviene seguir nuestro camino. Me imagino al apóstol Pablo, ve a Julio de frente y le dice, Julio, las condiciones del mar no nos están favoreciendo para nada. Necesitamos hacer algo. Pablo siempre se caracterizó, por lo menos a partir de que empezó a servir a Dios, a partir de su conversión, se caracterizó por ser una persona sabia. Sin duda alguna, la Biblia lo dice, el principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Dios. Y el temor a Dios que el apóstol reflejaba, implicaba que él tenía sabiduría en lo que hacía. Entonces Pablo tenía experiencia y sabiduría en esos temas de naufragio. Y apelaba a la prudencia, apelaba a lo básico. A ver, el viento no nos favorece, las condiciones no es como para caminar. No nos hagamos con los ojos cerrados, no hagamos tonterías. Creo que tenemos que parar el proyecto. Pablo sabía perfectamente que la decisión que tomaran iba a afectar o beneficiar. ¿A quiénes? A toda la embarcación. Toda la embarcación. Hermanos, yo sí creo que para tomar decisiones en nuestras vidas es muy bueno escuchar a las personas con experiencia. Es muy bueno conocer gente que tiene temor de Dios, que tiene sabiduría y tiene experiencia en las cosas de la vida. ¿Cuántas veces nuestras decisiones están encaminadas a cumplir nuestros caprichos? Y ¿saben una cosa? Dios nos permite que cada quien tome lo que quiera en sus decisiones, pero muchas veces nuestras decisiones afectan severamente a los que están con nosotros. Muchas veces las decisiones que tomamos no son las correctas y lo que provocamos es lo que vimos. Turbulencias imparables por malas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones tenemos a la puerta? Los jóvenes tienen la decisión en la puerta, con quién me caso, con quién me relaciono para tener una relación de novios, qué trabajo voy a tener, cómo va a ser mi vida. Y nosotros como comunidad cristiana sí tenemos esa posibilidad de tener hermanos que tengan sabiduría porque tienen temor de Dios, tienen experiencia en la vida. Y sí sería bueno entender que necesitamos ser prudentes al momento de tomar decisiones. El apóstol Pablo apela a César porque tenía que llegar a Roma. Había una necesidad de llegar a Roma con la carga completa. El barquito que vimos en la pantalla, ¿creen que la carga iba a llegar completa hasta su destino en esa turbulencia? El apóstol Pablo tenía que llegar. Cuando nosotros tomamos una decisión, acuérdense que tenemos que llegar a buen puerto con la carga completa, con amigos, con familia, con trabajo, como iglesia, como hermanos.
Tenemos que llegar a buen puerto con buenas decisiones. Cuando encuentras a una persona con experiencia y sabiduría, escúchala, hermano. Escúchala. Porque el apóstol Pablo tenía experiencia, tenía sabiduría, y por eso le dijo: veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo sabía lo que iba a pasar. Versículo 11 y 12. Pero también el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. O sea, no le hacen caso al que tenía experiencia. Deciden tomar la decisión de seguir a pesar de que los vientos están fuertes. Versículo 13, tenemos aquí: la consecuencia de malas decisiones, viene una tormenta incontrolable. Consecuencia de malas decisiones. Y soplando una brisa del sur, ¿qué dice? Iban costeando a Creta. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Muchas veces cuando tomamos decisiones incorrectas, los primeros momentos de esas decisiones parece que vamos viento en popa. Bien bonito, mire, hasta la brisa me acaricia, ¿verdad? Todo bien bonito. Cuando decidimos ese yugo desigual, y creemos que Dios está obligado a bendecirnos, los primeros días del matrimonio son bien bonitos, ¿no? Todo viento en popa, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Una muestra de apariencia de una supuesta buena decisión. Es que Dios nos está bendiciendo, es que Dios está con nosotros. Aparentemente algo bueno está pasando. Había una satisfacción por la decisión tomada. Julio y el dueño del barco parecía estar satisfecho con esa decisión. Muchas decisiones mal tomadas al inicio tienen una apariencia y hasta le damos gracias a Dios y creemos que Dios va a bendecir esa decisión mal tomada, y más aún cuando esa decisión va en contra de su voluntad. Y creemos y muchas veces obligamos a Dios que nos bendiga a pesar de decisiones en contra de su voluntad, porque sí conocemos la voluntad de Dios. Lo que vemos en este versículo es una apariencia de bonanza. ¿Pero qué creen? Se aproxima una gran tempestad. Las decisiones que tomamos no siempre traen consecuencias inmediatas, hermanos. Al principio pueden ser bonanza, felicidad, aparentemente bendición, pero no siempre la consecuencia es de inmediata. Aquí ellos veían esa brisa, veían que pues vamos bien. Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de perdición. Hay decisiones que creemos que son buenas, pero al final lo que generamos es una turbulencia como la que vamos a ver. Versículo 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado, ¿cómo se llamaba el viento? Euroclidón. No mucho tiempo después, viene un viento huracanado. Lo que vimos en el video, más o menos es lo que pasó con el apóstol Pablo. Las malas decisiones siempre van a traer consecuencias, ¿qué? Fatales. Si le hubieran hecho caso a Pablo, hubieran esperado. Pero decidieron seguir y entonces algo va a pasar. En una consecuencia de malas decisiones, no solo padece
el que tomó la decisión. En esta embarcación, ¿quién merecía que sufriera? Julio, el dueño del barco, ¿sí o no? Ellos tenían el interés de que caminaran. Pero ¿quién estaba sufriendo las consecuencias de esas decisiones? Cuando nosotros tomamos malas decisiones, afectamos a todos los que nos rodean, hermanos. Todo nuestro círculo está afectado por las malas decisiones. Afectamos nuestro trabajo, afectamos nuestra economía, afectamos nuestro trabajo, afectamos la iglesia. ¿Y saben qué? Vituperamos a nuestro Dios. También afectamos nuestra relación con Dios cuando tomamos malas decisiones. Y nuevamente, ignorar la experiencia y la sabiduría del que sabe, se paga un costo muy grande, hermanos, muy alto y peligroso aparte. Bueno, si el costo es alto, pues lo pago. Pero el costo también es peligroso. ¿Por qué? Por nuestra necedad. Ahora está en riesgo la embarcación. Versículo 14, ya está en riesgo la embarcación completa, sufriendo consecuencias de la decisión por uno. Uno tomó la decisión y ahora toda la embarcación está en riesgo. El barco quedó atrapado por la tempestad, versículo 15 y 19. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote de salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía remitiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Ya tenemos aquí la preocupación de todos los que están. Y nuevamente, del versículo 15 al 19, vamos a ver palabras muy técnicas de embarcación, de navíos. Pero también vemos cómo la gente ya está preocupada. La gente ya tiene temor, ya está teniendo miedo de estas olas que están atacando al barco. Versículo 18, al día siguiente, dando que la tempestad seguía arremetiendo con muchas fuerzas contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Es decir, tenían que aligerar el barco y empezaron a tirar toda la carga excepto los granos. Los granos era el producto del dueño del barco que quería proteger, pero entonces decidieron tirar todo para aligerar el barco. Hacer algo. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En una tempestad no podemos ver la claridad del día. Experimentamos un valle de oscuridad, desmayo, de frialdad en una tempestad. Es así, estos tipos de tempestades que vivimos cuando tomamos malas decisiones en nuestras vidas. Así, hermanos. Se nos viene el mundo encima. El mundo está encima. Y a veces tenemos que descargar muchas áreas de nuestras vidas porque no podemos controlar esta embarcación que es nuestra vida. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Hermano, la tempestad era fuerte, era de manera inexplicable, una tempestad donde no vieron el sol, donde no vieron las estrellas. ¿Y qué pasó? Perdieron la esperanza. Hermano, el apóstol Lucas está diciendo esto. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol Lucas, él mismo dice, aquí nos vamos a morir.
Cuando somos azotados por la turbulencia, se pierde la esperanza de sobrevivir. Se pierde nuestra fuerza, se pierde nuestra fe. De ahí la necesidad, hermanos, de tomar buenas decisiones, porque las malas decisiones nos enfrentamos a tempestades de ese calado, a tempestades de esa magnitud. Cuando nuestras decisiones no están basadas en la sabiduría de Dios, no esperemos una vida de bonanza. Si nuestras decisiones están basadas en nuestro capricho, vamos a tener consecuencias muy grandes. Versículo 21, 22 dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, el apóstol Pablo, debían de haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esto es maravilloso, porque en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad, siempre va a haber el Señor que va a ministrar paz. Cuando queremos reconocer la soberanía de Dios. Cuando queremos darle la cara al Señor, aún en medio de nuestras malas decisiones, y vemos al Señor, el Señor nos promete paz. Pero dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy. Y esto es lo diferente. Se nos permite como hijos de Dios tomar malas decisiones. Pero dice que el Espíritu Santo nos redarguye a toda verdad. Así nos dice. Lo acabamos de leer hoy, ¿sí o no? Y entonces si el Espíritu Santo nos redarguye a ver a Jesús, a ver la cruz, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Así lo dice. Los cristianos tenemos una pertenencia. El apóstol Pablo dice, estando conmigo el ángel de Dios de quien soy, y esta es la clave, hermanos, ¿de quién somos nosotros? Si somos del Señor, somos parte del redil. Efesios nos muestra unas posiciones que como hijos de Dios tenemos y nos dan esa característica de pertenencia. Nos hizo sentarnos en lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Ese es de quién soy, quiénes somos frente a Dios y a quien sirvo. No es suficiente saber quiénes somos, sino cuál es mi relación con ese Dios que nos rescató. Cuando entendemos de dónde somos, cuando entendemos quiénes somos, no es difícil entender Jeremías cuando dice, clama a mí y yo te responderé en medio de la tribulación. Cuando estamos pasando por tribulación y clamamos a Dios, podemos entender que el Señor es fiel a sus promesas. En medio de la turbulencia, el Señor se muestra como nuestro refugio. En medio de la tribulación, el Señor se muestra como nuestro pronto auxilio. ¿Sí o no? Versículo 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Tenían un propósito de llegar desde donde zarparon. Versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, desde ahí hasta llegar a Roma. Y tenían que llegar con las maletas llenas. Pablo trae esperanza a esta gente que ya estaba angustiada,
que ya estaba desesperada, ya habían sacado todas sus cosas al mar, ya habían vaciado el barco y estaba desesperada. Y Pablo viene aquí a traerles esperanza. Una esperanza que Dios va a cumplir el propósito de su vida. Hermanos, en medio de la tribulación que nosotros podamos vivir, Dios va a cumplir el propósito de tu vida. Cuando sabemos quiénes somos y cuando sabemos cuál es nuestra relación con ese Dios. Si nosotros estamos inmersos en estos hermanos, en este grupo del que habla Efesios, con esas características que Dios nos rescató, Dios nos predestinó, Dios nos hizo aceptos en el amado. Sus promesas son fieles para sus hijos. Dios va a cumplir su propósito. Vamos a llegar a la meta. Tenemos que llegar a un buen puerto con las cargas completas. Vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a la tierra prometida con nuestra familia, hermanos. A pesar de las malas decisiones, tenemos una familia que tenemos que guiarlas a la tierra prometida. Ahí tenemos que llegar, a pesar del naufragio, a pesar de la tribulación, a pesar de las consecuencias de nuestras decisiones. Dice el apóstol Pablo, porque Dios me ha dicho que nadie va a perecer. Versículo 25, por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como me ha dicho. Hermanos, tener ánimo porque yo confío en Dios. Esto me hace reflexionar. ¿Se acuerdan a David y a Goliat? ¿Sí se acuerdan esa historia? ¿Ustedes saben de eso? David, chaparrito, Goliat, un animalote. ¿Y qué le dijo? Tú vienes con espadas, tú vienes con ejército, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero antes de eso, David decía, cuando estaba en el campo y me atacaban los... ¿Quién lo atacaban? Leones. Los derribaba porque el Señor estaba conmigo. Es decir, David conocía el poder de Dios, David tenía experiencia en cómo el poder de Dios actuaba. Y aquí el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo. Tened buen ánimo porque yo confío en Dios que así será como me ha dicho. Hermanos, en medio de la tribulación debemos tener buen ánimo porque las promesas de Dios son fieles. Porque Dios es fiel a su promesa. La confianza en el Dios poderosísimo hace que la tribulación recobre el ánimo. Cuando conocemos a Dios, no tenemos duda en ponerle nuestras vidas en sus manos. No tenemos duda. Lo que Dios le dijo a Pablo tuvo cabal cumplimiento. Lo que Dios nos dice en su palabra es real. Lo que Dios nos habla a través de su palabra es real. ¿Qué nos dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová, esperanza mía, Dios mío. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿No es una promesa fiel en medio de la tribulación? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Vamos a ver el naufragio. Versículo 26 y 29. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla y habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra, echando la sonda
y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amanecieran. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Procuraron huir de la nave. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa para muchos que no conocen a Dios. En lugar de confiar en Dios, en lugar de creerle, en lugar de poner los ojos en Dios, queremos huir del problema. Y los marineros eso querían hacer. Hay un canto que me gusta, dice: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aquí sí aplica el texto. Dios es fiel a su promesa. Y Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. En medio de la tribulación, tener los ojos puestos en Dios en vez de correr y de huir. Los marineros sabían que el barco iba a quedar totalmente destruido. Eso es un hecho. Y pensaron que era mejor huir. Pero Pablo advierte que se necesita el apoyo de los expertos. 31 y al 34 dice: pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes, ¿qué dice? Léame. Ni un solo cabello perecerá. ¿Qué implica esto? Una protección absoluta de Dios. Ni un solo cabello. ¿Cuánto vale un cabello? A los que se nos están cayendo los pelos, un cabello vale mucho, hermanos. ¿Sí o no? Un cabello vale. Cuando estamos en la regadera y vemos, pues lloramos. ¿Sí o no? Ni un solo cabello perderá. Protección absoluta de Dios. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, ¿comenzó a qué? Pablo estaba loco. Había una tribulación, había una turbulencia, y les pide que coman. Hermanos, dar gracias a Dios en medio de la turbulencia refleja que sabemos y reconocemos la soberanía de Dios, pero también confiamos en su providencia. En medio de la turbulencia, cuando oramos, cuando nos inclinamos, cuando doblamos nuestras rodillas y le damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Dios es soberano y estamos aceptando que Dios va a proveer a nuestras necesidades, y estamos aceptando, estamos entendiendo que Dios no nos va a dejar morir en esa tribulación. 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hermanos, la presencia de Dios produce paz. No importa la magnitud del problema. Toda la tripulación estaba siendo azotada por esa turbulencia. Toda la tripulación. Pero Dios es capaz de dar paz en medio de la tormenta. Dios es capaz de darnos paz en medio de esa tormenta. 37. Éramos en total 276 personas en el barco. Hermanos, ¿a cuántos les afectó la mala decisión de Julio? ¿A cuántos?
¿Cuántas veces nuestras malas decisiones afectamos a gente inocente? ¿Cuántas veces? Y no es cierto que esa es su vida y él se encarga de esto. Hemos visto a madres sufriendo las decisiones de los hijos. Padres sufriendo porque el hijo está en las drogas, porque el hijo está en la delincuencia. Un amigo me platicaba que esperaba a su hijo en la calle, en la puerta de su casa, a las 2, 3 de la mañana. Llegaba borracho, drogado, y todos los días lo esperaba ahí. Es decir, no es su vida y que él responda. Nos afecta a nosotros las decisiones de lo que cometen nuestros hijos. Nosotros afectamos las decisiones que tomamos, afectamos a nuestros hijos. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar a un barco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varado, mientras la proa se hacía pedazos al embate de las olas. ¿Se dan cuenta? Todavía la tempestad destruyendo el barco. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y los demás salieron valiéndose de tablas o de restos del barco. ¿Qué dice? ¿Lo que sigue en su Biblia? A ver, otra vez todos. ¿Cuántos se salvaron, hermanos? ¿Cuántos sufrieron? ¿Cuántos sufrieron? Todos sufrieron, pero todos se salvaron. Hermanos, las promesas de Dios son fieles para su pueblo. Las promesas de Dios son fieles para sus hijos. Dios protegió a Pablo. ¿Y saben qué, hermano? Pablo tenía una misión de llegar a Roma y de seguir predicando el evangelio ahí en Roma. ¿Quiénes se beneficiaron por esa promesa que Dios le dio a Pablo? ¿Quiénes se beneficiaron? Todos. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a la tierra prometida a pesar de las circunstancias de nuestra vida. Pero ya vimos las consecuencias de tomar malas decisiones. Y saben una cosa, hermanos, nuestras malas decisiones demuestran si honramos a Dios o lo deshonramos. Cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones y cuando estas decisiones son pecaminosas, es un hecho que también estamos afectando nuestra relación con Dios. Pero a pesar de esto, Dios nos lleva a buenos puertos. Cuando un hijo de Dios está en medio de una tribulación, el Señor protege a ese hijo de Dios y también protege a todos los que están con él. A todos. Todos los de la embarcación se beneficiaron de la presencia de Dios en la vida de Pablo. Y Pablo continúa con la historia. Y de 8 días empezamos, capítulo 28. Y saber que Pablo todavía tiene mucho camino que recorrer. Oramos. Señor, gracias te damos por estos momentos. Oramos que sea tu Santo Espíritu quien culmine este mensaje, quien nos haga entender que tu presencia
nos da sabiduría y que reconocer la sabiduría de algunos hermanos nos puede ayudar a tomar buenas decisiones. Reconocer la experiencia y la sabiduría de algunos hermanos nos puede ayudar a evitar turbulencias en nuestras vidas. Pero a pesar de las turbulencias, tú estás con nosotros y tu presencia nos da paz y tu presencia nos salva y nos guarda. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.